Caballero con los hombres, galante con las damas, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. Así comenzaba la radionovela favorita de mi mamá en sus años mozos. Se llamaba Calimán y era la historia de un superhéroe que le gustaba usar turbante. Era una radionovela. Para los que se preguntan qué es eso, es como una telenovela, pero en radio. Entonces todo había que imaginárselo. Los lugares, las cosas, los personajes. Y lo mejor, aparte de las actuaciones, eran los efectos del sonido. Que los rayos, que los caballos llegando, que los aviones, que la música de misterio, realmente hacían que los oyentes se metieran en la historia y solo con el sonido, sin necesidad de la imagen. Y ese fue el parche de muchas tardes y noches de nuestros padres y nuestros abuelos tomando chocolate en la sala al frente del radio. Y algunos pensaban inclusive que esos efectos de sonido eran reales, que los grababan ahí donde sucedían las cosas. Pero no, todo se hacía en un estudio de grabación. Allí se grababan las voces y muchos de los efectos de sonido para ambientar estas historias. El sonido en principio no es más que un montón de ondas moviéndose en el aire para que impresionen el oído y el cerebro las decodifique como, esto es una onda sonora. Eso es el sonido desde el punto de vista de la física. Solo que cuando el humano lo empieza a manipular de una u otra manera, eso se convierte casi que en arte en la mayoría de los casos. Entonces, hoy vamos a hablar del diseño sonoro, que es una forma en la cual el humano manipula el sonido para que apoye ciertas manifestaciones artísticas. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de diseño sonoro. En mi infancia, ir a cine era todo un acontecimiento que pasaba como una vez al año. Recuerdo que mis papás me llevaban al centro de Medellín, por ahí por el Parque de Bolívar, y que en las películas, en la mitad las paraban y salía un aviso que decía, espacio para ir a la confitería. En ese momento mi mamá me daba un codazo y me decía, no se antoje de nada que en la casa hay lentejas. No les voy a decir que vi el estreno de la Guerra de las Galaxias, porque eso fue por allá en el 77 y yo no había nacido, pero más tardecito sí me tocó verla en cine. Y aparte de esa historia tan futurista y cosas que nunca habíamos visto en esa pantalla, me impresionó mucho el sonido. Las naves, los robots, Chewbacca, la respiración de Darth Vader, era increíble. Y bueno, aparte de la historia, que obviamente era la que lo sumergía uno por los personajes, la trama y demás, el sonido era muy importante. Hoy me pregunto, ¿qué pasaría en esas películas de ciencia ficción o incluso en las películas normales sin el sonido? Porque incluso en el cine mudo utilizaban una musiquita para generar sensaciones. O sea que no era tan mudo. ¿Nos mintieron? La imagen sola a veces puede, pero muchas veces no es suficientemente contundente y el sonido puede llegar a ayudar a eso. Para todos los sentidos habrá algún diseñador. Nosotros diseñamos para lo que se escucha. Cualquier persona que ponga una película y en cualquier momento le ponga mute, se va a dar cuenta que hace falta muchísimo, porque la contundencia que puede llegar al espectador a través del sonido, muchas veces la imagen no puede hacerlo todo sola. ¿No oyeron lo que les dije? Bueno, y era algo importante. En fin, si ven, el audio es fundamental y en este caso es complemento de la imagen. Pero una cosa es capturar el audio, lo que yo estoy diciendo aquí, que es lo que hace nuestro compañero sonidista Willy, que todo se escuche bien, que si está pasando de pronto una moto cerca o un vendedor de pitaya no se vaya a filtrar el audio. Y otra es diseñar los sonidos, inventarlos, crearlos. ¿Qué es eso de diseño de sonido? Empezamos a pensar, esto lo podemos hacer con sonido que ya esté grabado. Habrá que grabar nuevo sonido y uno puede llegar a grabar en campo, grabar en la calle, a ir a buscar los sonidos que necesite o grabar en un estudio, que ahí es donde entra un arte que se llama Foley. El diseño sonoro es construir y recrear todo lo que suena en una historia contada a partir de imagen. Esas historias tienen la necesidad de utilizar el sonido como una herramienta narrativa también. No es solo como grabar
una escena y tal cual como el sonido de la escena, los diálogos y eso tal cual se reproduce, no, todo el sonido tiene un proceso, ya sea de limpieza, principalmente de los diálogos, o de recrear todos los sonidos o efectos que hacen parte del universo sonoro del proyecto. Yo estoy construyendo sonido por sonido. Por ejemplo, ese es el sonido pues, de un robot que está haciendo las veces de una libélula, en el cual llega a una alberca y succiona un líquido. Entonces cada sonido de estos los cogemos y los montamos uno por uno. Identificamos los sonidos de acuerdo a la necesidad del proyecto, ¿cierto? Y no solo los montamos, sino que hay que estar pendientes, digamos, que de ciertos procesos, que el clip de audio dure lo que dura la acción, que sí coincida con los movimientos, y hacemos mucho el uso de automatizaciones pues, para darle, digamos, que la intención del movimiento que requiere. Cuando vemos una imagen en movimiento, para generar una naturalidad y una sensación de agrado hacia el espectador, todo debe coincidir. Eso es vital, digamos, que para un proyecto audiovisual, por lo cual es muy importante tener en cuenta el tema de la sincronización. Aquí estoy yo montando efectos desde el banco de sonidos que tenemos nosotros. Tengo aproximadamente, en solo efectos, hay aproximadamente unos 30 canales, pero también paralelo a mi trabajo están trabajando todo lo que es edición de diálogos. Hay otra persona también trabajando el tema de ambientes, y está la parte del Foley, que es el arte de crear en estudio todos los sonidos que vemos en un proyecto. Aquí estamos haciendo el Foley, en este caso es un proyecto animado en el cual vamos a recrear justo en este momento el movimiento de los robots con un taladro eléctrico. Esta es una de las capas. Normalmente trabajamos a varias capas, o sea, construyendo ese sonido que es un poco más eléctrico, después roces de metales, y así construimos el perfil sonoro de cada robot. Va. Si definitivamente el material de sonido que yo necesito ponerle a una pieza no existe, uno puede llegar y coger esos sonidos y manipularlos drásticamente hasta crear algo nuevo, o utilizar un sintetizador. Hoy en día la herramienta principal para diseñar sonido está en el computador, ¿cierto? Tenemos las estaciones digitales de audio, que son aplicaciones, que existen varias de ellas, aplicaciones en las que uno puede montar todo su material de sonido y empezar a manipularlo, poner, quitar, subir, bajar, embellecer, enfeecer y hacerle todas las cosas que se necesiten. Corría el año de 1913 y a Luigi Russolo, un pintor y compositor italiano, considerado a sí mismo como futurista, pensó que era hora de reinventar la música. Lo primero que hizo fue escribir El arte de los ruidos, un manifiesto futurista que proponía rescatar experiencias sonoras de la vida cotidiana para romper con la perfección de la música, exaltando el valor del ruido. Russolo dividía los ruidos en 6 familias: estruendos, silbidos, susurros, crujidos, percusión y voces o sonidos de animales. Dando rienda suelta a su propuesta, este músico futurista se inventó el intunarumori, una nueva familia de instrumentos musicales capaces de generar ruidos acústicos. Cada uno de estos instrumentos recibía nombres de acuerdo al tipo de sonido que producían. Había aulladores, rugidores, tronadores, entre muchos otros. En 1914, Russolo hizo una gira de conciertos en ciudades como Milán o Londres y tuvo críticas como extraños instrumentos con forma de embudo, evocando el sonido que se puede escuchar en el aparejo de un barco.
Los músicos, o podríamos decir los ruidistas, han cometido la imprudencia de comenzar una segunda pieza a pesar de oír gritos patéticos de basta. De otro lado, músicos del nivel de Stravinsky se mostraron bastante interesados en esta innovación. El Intu Naru Mori no tuvo mucha trascendencia y por eso Russolo tuvo que dedicarse a interpretar música en directo para películas de cine mudo. Lo que más se acostumbraba para musicalizar las películas eran los sonidos de instrumentos como el piano, el órgano o la orquesta completa. Hasta que a un director de cine de animación norteamericano se le metió en la cabeza sincronizar la música y el sonido con la imagen. En noviembre de 1928 se presentó en Nueva York un corto animado llamado Willy y el barco de vapor, cuya escena más representativa fue aquella en donde los personajes pusieron a sonar una serie de objetos. Los sonidos del Intu Naru Mori estaban inspirados en los ruidos de la cotidianidad. Uno de mis sonidos favoritos cuando vi Star Wars por primera vez fueron los sables de luz, porque eso no existía. ¿Y cómo salió ese sonido? Pues resulta que Ben Burtt, que hizo parte del equipo de sonido de Star Wars, antes trabajaba como proyeccionista de cine y le dio por grabar el proyector en estado inactivo. Y esa fue la partida para el sonido de los sables de luz, que luego complementaron con más cosas. Pero ahí cuando estaban quietos, pero ¿y si se movían para las batallas? Lo que hicieron fue coger un micrófono y empezar a moverlo en el estudio como si fuera una espada. Y de ahí salió el sonido para los sables de luz en plenas batallas. Pero este diseñador también tenía que crear un lenguaje alienígena. ¿Y qué hizo? Recopiló sonidos de gruñidos y rugidos de osos, leones y morsas, y de ahí salió el lenguaje de Chewbacca. Y la música, fan, fan, fa, 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 fan, fan, porque una de las cosas que más me gusta a mí de las películas es la banda sonora. Fa, 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 fan, fan. Deme crispetas. Fa, 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 fan. Banda sonora constituye todo elemento sonoro que hay en una pieza audiovisual. La banda de música, que es una de ellas, la banda de efectos y la banda de diálogos. En música, por ejemplo, encontramos lo que es música diegética y extradiegética. Música diegética, que es aquella que los personajes que están interactuando en la trama pueden escuchar, está en su mundo. Pongamos musiquita para ambientar este momento. Entonces, la música diegética es la que suena dentro del mundo de los actores y los personajes. Esta, por ejemplo, es música diegética porque yo la estoy escuchando en este momento. Como cuando el escamoso baila el pirulino. Están los personajes en un bar y suena musiquita. Eso muchas veces lo tiene que poner uno en postproducción, pero está en el mundo de los personajes. Ellos lo escuchan, música diegética. La extradiegética es aquella que ellos no escuchan. No está en su mundo. Para generar emociones en el espectador, emoción, miedo, terror. Hace muchos años me quedé a dormir en la vieja casa de mis abuelos al lado del cementerio. A las 3 de la mañana, en medio de la tormenta, sentí como unas garras rozaron mi rostro. Me desperté y descubrí que la ventana estaba entreabierta y hacía un frío aterrador. Los árboles se mecían y los perros aullaban como lobos. En ese momento, un rayo iluminó la habitación y vi el espectro vestido de blanco. Se encendió la luz y era mi abuelita buscando el gato que por miedo del trueno estaba corriendo por toda la casa. ¡Qué susto! Luego está la banda de efectos. Se puede dividir en varias cosas. Primero, ambientes. Cuando el espectador está sentado viendo una pieza audiovisual, es importante que su cerebro se ubique y sepa dónde está. Estoy en un interior, estoy en un exterior, estoy en zonas rurales, en zona urbana, es de día, es de noche. Todo eso tiene sonido. Dentro de la de efectos también está lo que se llaman los hard effects, que son esos sonidos puntuales. Se cerró la puerta, que suene a cerrada de puerta. Y muchas veces todos estos efectos se tratan de grabar en rodaje, pero muchas veces eso en rodaje es imposible de grabar. Todo eso hay que recrearlo en estudio. Y la tercera banda, que es la banda de diálogos, entonces para eso también hay un montón de trabajo dentro del diseño sonoro para que
el diálogo y lo que se está hablando en lenguaje sea claro y sea fácil de escuchar. Esas son las 3 bandas sonoras. Aquí lo que estamos haciendo es haciendo todo lo que es el proceso de edición de todo el material que obtuvimos del artista Foley, que en este caso fue Eric. Entonces lo que hacemos es hacer un proceso exhaustivo de sincronía, revisar que todo esté, todo el material que requerimos, todas las capas, e ir juntándolas y editándolas una por una hasta obtener el sonido que buscamos y la intención que queremos con el Foley. Estamos aquí en este momento en la sala de mezcla 5.1 con una pantalla de proyección emulando lo que sería una sala de cine. El proceso de mezcla consiste en captar todos los planos sonoros que ha sido trabajado por el equipo de postproducción. Entonces voy a recibir acá en el proceso de mezcla todo lo que son los diálogos, los ambientes, los efectos, todo el Foley completamente editado. Lo que sería la música, los stems de la música, toda la parte de lo que serían las atmósferas o efectos que vaya a llevar puntuales, digamos, el proyecto. Y básicamente lo que se hace es una mezcla, como valga la redundancia, mezclar todos esos sonidos, todos esos componentes en función de apoyar la narrativa del proyecto con el sonido que se ha creado, con el diseño sonoro, y darle esa intención que el director quiere. Entonces todas estas capas y todos esos términos de distancia se logran con procesos de ecualización, con procesos de reverberación que nos dan, digamos, toda esa parte de la sensación espacial que estamos buscando para el proyecto. Mucho contenido que crean aquí en Colombia y ellos sí o sí necesitan una postproducción de sonido, ¿cierto? No se puede esperar que tal cual como se graba en sonido directo así sea un proyecto y que tenga un impacto internacional. Entonces ya poco a poco se van concientizando de eso para que les aporte a sus proyectos audiovisuales un montón y puedan tener muy gran impacto. Y en estudio, para que la experiencia sea más contundente, normalmente, y esto es un secreto, tendemos a exagerar un poco todo. Muchas veces las cosas que suenan en pantalla, en la vida real, no sonarían así de duro y contundente. Por ejemplo, uno ve una cerrada la puerta, ¡trum! Y hay veces las puertas suenan, ¿cierto? No suenan así. O un puño es un sonito, pero un puño en una película de acción suena grande, inmenso, suena doloroso, suena... Y eso todo lo hacemos en estudio. ¿Para qué? Para reforzar ese mensaje, para que la experiencia sea más contundente. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Uno siente como si lo estuvieran ahí Closer to the right cortando de ear. verdad. Follow me as I move around the back Que of me the mueva. head, to the left Ahora está por este ear, lado. Cuidado, cuidado con la and tijera, up señor. and over the top of the head. Y luego arriba. Okay. Now, you can get the same effect or better with the Listo. electric razor. Ahora I'll first viene bring con it la closer. rasuradora. ¡Uy, muy cerquita! ¡Ah! Cuidado. Is it perfect? Impresionante. Eso que estaba escuchando ahí se llama barbería virtual y de verdad uno se siente como si estuviera ahí metido. Cuando tengan un tiempo, lo buscan en internet, se ponen unos audífonos, cierran los ojos y disfrutan.
Esta técnica se la inventó un argentino llamado Hugo Zuccarelli. ¿Y qué fue lo que hizo él? Pues utilizó una cabeza de maniquí y le puso unos micrófonos dentro, cerca a cada oído, para captar el sonido parecido a como lo captaríamos los humanos. A esto le llamó holofonía. Luego fue mejorando la técnica, utilizó unos materiales más parecidos a la piel humana y creó su sistema holofónico, lo más parecido que tenemos al sonido en 3D. Pero los sonidos que captó Zuccarelli con su cabeza micrófono, o como en realidad se llama su oído artificial holofónico Ringo, eran sonidos reales, no como lo que pasa en muchas películas, donde la lluvia puede ser muchas veces una olla que está fritando, o un zombie comiendo cerebros puede ser una persona estripando una fruta y el cerebro se lo cree. Pero a la hora de hacer sonidos realmente potentes, ¿cómo se hace? Uno tiene que pensar algo. Para que un sonido sea realmente contundente hay que utilizar el espectro sonoro completo. Si uno para crear un efecto sonoro trata de usar inteligentemente todo ese espectro, normalmente vamos a tener más contundencia porque vamos a sentir que es más lleno, que es más rico en todo tipo de estímulo sonoro. Entonces, para uno grabar un puño contundente, pues mira, por ejemplo, esto es un sonidito muy pobre, a eso le falta bajo. ¿Cómo grabamos un bajo? Bueno, ¿qué tal si cogemos un cojín grande y le hacemos tum, tum, y eso suena así, tum, grueso? Luego el medio, bueno, para el medio sí grabemos esto. Y para los brillos por allá, esas frecuencias súper brillanticas, ¿qué tal coger un papel y hacerle así contra la mano? Con sus poderes reunidos, ¿cierto? Los tres sonidos, eso va a sonar súper poderoso. Y encima de eso le metemos una reverberación que se quede sonando en el tiempo. Esas bobaditas que vamos sumando empiezan a crear estas construcciones mucho más grandes. Pero a mí me gusta mucho transmitir la idea de que no es solamente que suene lo que se ve, sino que todo lo que está sonando debe reforzar la experiencia. Por eso es que, así como hay propiedades narrativas en el video, debe haber propiedades narrativas en el audio. Y las cosas que suenan tienen que sonar por alguna razón, porque tienen que transmitir alguna propiedad narrativa. Este que ven aquí es un micrófono llamado boom, o también se le conoce como percha. Y este peluchito tan tierno es en realidad para aislar el sonido del viento. Se utiliza para grabar en muchos espacios por la facilidad para acercar o alejarse a los sonidos. Un ejemplo. Era una tormenta en esa noche y se acercaban unos zombies en cadenas. El zombie se acercó a la puerta y la trató de tumbar. Pero yo le dije, no, mejor toque, sea decente. ¡Pase! Y entró. En la casa sonaba radio y sonaban las radionovelas, que a mí me parece que es de las cosas más increíbles que existió en la historia, y me da una lástima terrible que eso no se haya perpetuado, porque es de las formas más bonitas de hacer volar la imaginación. Es casi como leer un libro. En tu casa tiene que estar la imagen y pueden atraer la imaginación del espectador. Eso es una cosa muy linda. Que podamos crear mundos imaginarios a través del sonido, o que podamos sentir más reales las historias que vemos, es posible gracias a personas que convirtieron el arte de crear sonido en una pasión y que se atrevieron a pensar diferente y sobre todo a escuchar diferente. La próxima vez que vea una película, una serie o un comercial, piense en todo lo que tuvo que pasar para que esos sonidos llegaran hasta usted. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.